Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este episodio de nuestra serie de análisis internacional y de temas de coyuntura. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti, académica, internacionalista y empresaria. Ustedes ya me conocen. Y pues bueno, me da mucho gusto hoy retomar esta serie de podcasts. Después de por ahí un par de semanas que estuvimos en algunos proyectos y que bueno, ahora regresamos a esta serie semanal justamente hablando de China y de lo que está pasando hoy en aquel país con una serie de protestas sin precedente alguno. La gente en la calle pidiendo la renuncia del líder del Partido Comunista chino, Xi Jinping, y que como consecuencia de la política de cero COVID, ¿no? Ha habido algunas ciudades que han regresado a confinamientos extremos, pero que además el gobierno ha deliberadamente puesto como medida punitiva el pasaporte sanitario con un semáforo, ¿no? En el que tú incluso si tienes un pasaporte marcado en rojo, no puedes ni siquiera entrar al edificio donde vives, no puedes comprar comida, la gente está viviendo en la calle, se han puesto tiendas de acampar en diferentes ciudades y la gente está con un descontento tremendo. Estas manifestaciones se han extendido por diversas ciudades de China y, por supuesto, han generado críticas impresionantes hacia el presidente, ¿no?, del Partido Comunista, al mismo partido, ¿no? Y ha generado pues una censura grandísima en las redes sociales de China hacia el exterior. Resulta que, como yo les decía, todo esto empieza por un nuevo confinamiento bastante estricto y con la declaratoria aparente del gobierno chino de tener 35,000 casos diarios nuevos de COVID, ¿no? Y bueno, todo esto inicia en la fábrica más grande a nivel global de iPhone, ¿no? En la ciudad de Shenzhou, y que pues todas estas imágenes que vemos muestran no solamente unas manifestaciones violentas, sino además la represión, ¿no? Y por supuesto la acción del gobierno totalmente tajante hacia los trabajadores de la empresa Foxconn. Aparentemente, la disputa entre los trabajadores y la administración de la empresa pues inicia justo por un malestar respecto a las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores. Pero pues a esto se le une el confinamiento que muchas personas dicen se dio justamente para contener estas manifestaciones y no necesariamente pues por atender un tema laboral. Los trabajadores denunciaron que las condiciones laborales no se han mejorado, ¿no? Que no se han cumplido los acuerdos que se habían logrado meses atrás, pero que además pues están cansados, están hartos de las medidas anti-COVID, ¿no? Y que evidentemente todo esto genera un descontento dentro del país, no solamente en esa provincia. Es muy importante saber que, bueno, en un edificio en Urumqi, ¿no?, capital de la región autónoma de Xinjiang, ¿no?, empieza a haber 10 personas que mueren en un incendio. Se empieza a generar, ¿no?, un ánimo bastante complejo y desde ahí empieza a nivel nacional pues una serie de protestas. ¿Qué es lo que sucede? Que estas medidas de confinamiento en estricta teoría tendrían que llevar
a una reducción absoluta de los casos de COVID. Sin embargo, pues se ha visto que a lo largo de la pandemia, pues China ha sido bastante intermitente y han generado incluso nuevas variantes que se han dispersado alrededor del mundo. Han circulado muchos videos, ¿no?, de personas que incluso en confinamiento pues refieren que sus vecinos han muerto o que no hay posibilidad de tener alimentos, provisiones, ¿no?, que la gente está realmente desesperada. Y lo vimos, vimos al gobierno chino en su pasado congreso, ¿no?, del Partido Comunista, en donde fue reelecto el actual presidente, que es el segundo presidente después de Mao que más ha estado en el poder, y ahí mismo reiteró la necesidad, el deseo, pero además la decisión tajante de seguir manteniendo la política de cero COVID, es decir, restricciones absolutas. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Pues resulta que en realidad en China y en el resto del mundo, la gente ciertamente está cansada de las restricciones y ciertamente estamos a lo mejor cansados del cubrebocas y estamos cansados de las medidas sanitarias. Y en países como en México, donde no estamos al corriente en el esquema de vacunación anti-COVID, pues por supuesto que la desesperanza llega y la frustración cuando vemos que esto parece que no acaba, ¿no? Que de repente vemos que siguen las medidas o siguen algunas restricciones voluntarias o no, pero finalmente no nos han dicho la pandemia se ha acabado, ¿no? Y eso entonces genera pues una frustración impresionante en el colectivo social. Hay mucha gente ya alrededor del mundo a través de redes sociales diciendo, bueno, ya la credibilidad respecto al tema es nula, ¿no? Se ha jugado ya aparentemente en los medios bastante con el tema, es un tema desgastado, la gente ya no quiere oír sobre COVID y tienen toda la razón. La verdad es que amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, sabemos que todas estas restricciones que hemos vivido y que hemos padecido a lo largo de estos años pareciera que eran un sinsentido. En China, el día de hoy, sale esto, es algo sumamente disruptivo, pero además sumamente complejo, porque sabemos las restricciones, el autoritarismo, ¿no?, el modo de operar del gobierno chino, la vinculación con el ejército, y sabemos que por supuesto esto no traerá, ¿no?, una solución inmediata, que es algo muy parecido a lo que comentamos en el capítulo en el que hablábamos acerca de Irán. Todo esto se va articulando para pensar o para darnos una idea que el inicio de 2023 será no solamente complejo en la parte económica, sino que los reacomodos que está habiendo alrededor del mundo, pues hablan, por supuesto, de una mayor participación de la sociedad, que la fuerza de la ciudadanía global hoy pudiera generar cambios que en otro momento quizá no nos hubiéramos imaginado que existirían. En este sentido, ¿no?, hay cientos de personas protestando, pidiéndole al gobierno, ¿no?, la salida del presidente, pidiendo que se lleven a cabo elecciones, que se dé paso a una democracia abierta, participativa, pero además exigiendo que se desvincule al Partido Comunista del gobierno actual en China, lo cual por supuesto genera mucho descontento, ¿no?, por parte del gobierno, de las instituciones, y estas respuestas pues han sido totalmente extremas, ¿no? Y la respuesta al gobierno ha sido detener a la gente, ¿no?, llevar a la policía con no solamente barricadas y elementos antimotines, sino además a estos policías expertos o aparentemente expertos en temas sanitarios. Entonces, por supuesto que todo esto nos lleva a pensar que para el gobierno chino este es un momento de crisis que no se habían imaginado antes, ¿no?, que desde Tiananmen quizá no habíamos visto una serie de manifestaciones articuladas en contra del gobierno, exigiendo la libertad
¿no? Y estos gritos de libertad que literalmente se están escuchando en China el día de hoy llaman muchísimo la atención, no porque la sociedad no lo haya pedido antes, sino porque en realidad en otros tiempos incluso en tiempos previos a la pandemia, pues la respuesta del gobierno no solamente ha sido brutal, ¿no?, y tajante respecto a estas manifestaciones, sino que además se había mantenido el control de forma absoluta para evitar ese tipo de manifestaciones. Hoy vemos el poder, insisto, de la sociedad civil articulada, organizada, y vemos además cómo son los ciudadanos los que piden democracia, los que piden libertad, los que piden transición y los que piden que se vaya más allá, ¿no?, de estas medidas que no solamente son preventivas, sino que la gente ya los empieza a percibir como cansadas, desgastantes y como una estrategia política de control. Para China es un momento crucial. A partir de que inicia 2023, el mundo entrará en una fase de reacomodo económico, ¿no? La especulación sobre el control inflacionario también llega a China, por supuesto, porque los mercados internacionales tienen demasiadas altas y bajas. Aún ahora con la distracción del mundial, pues la inflación sigue galopante en varias partes del mundo. Estados Unidos, con 45 millones de habitantes viviendo por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y eso significa, por supuesto, un gran retroceso en el crecimiento económico de los países. No se diga, por supuesto, África, países en el Medio Oriente, países en América Latina, los mismos países europeos, y en la antesala de un invierno crudísimo para Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania que permanece y que sigue, ¿no?, en el estira y afloja sobre los territorios de la OTAN, pues evidentemente el cierre de 2023 no se antoja muy sencillo. Y ahora con este escenario en China, pues por supuesto que los mercados internacionales tienen pues un tema de vulnerabilidad y de especulación mucho mayor, ¿no? Pese a la represión, la respuesta política a la represión policial, la respuesta política ha sido hasta el momento relativamente relajada para el aparato chino y el aparato represor que siempre ha mostrado el gobierno chino, ¿no? En algunos casos pensamos que, por ejemplo, la política que está llevando a cabo el presidente Xi Jinping podría tener, por supuesto, consecuencias importantes, porque al momento de estas manifestaciones crecer por el tema de COVID y las grandes restricciones, pues evidentemente llegará a un punto de no retorno en el que la población, como lo estamos viendo ahora, simple y sencillamente no obedezca. Y entonces esa confrontación puede llevar, por supuesto, a situaciones muy, muy complicadas, catastróficas para la sociedad civil, en las que el aparato militar pues llegue a reprimir, a castigar y nuevamente a censurar. No hay que olvidar que el Partido Comunista vigila cada movimiento, tiene aplicaciones de teléfonos, inteligencia artificial, drones, ¿no? Y hoy el aparato represor del Estado pues es un aparato en China poderosísimo para lograr ubicar con reconocimiento facial quién dice, cómo lo dice y en dónde lo dice. Y eso, por supuesto, que no solo es escalofriante, sino que además pues es parte del día a día que enfrenta la población china el día de hoy. Tenemos que comentar que sí, si bien es cierto que aparentemente hay un repunte en los casos de COVID con nuevas variantes, pues también tenemos que ser conscientes de que, como lo hemos comentado muchas veces anteriormente, el COVID llegó para quedarse. La pandemia no se superará en las próximas semanas o en los próximos meses. Quizá todavía nos toca mucho que aprender respecto a esta pandemia, pero sí tenemos que aprender a vivir con ella y tenemos además que aprender a que hoy estos mecanismos de control por parte de los gobiernos pues ya no pueden someter tan fácilmente a la sociedad civil. La sociedad civil organizada, la sociedad civil consciente, responsable y que tiene un impacto verdadero y positivo dentro de su agenda nacional, pues tiene definitivamente mucha más capacidad de generar cambio en sus entornos nacionales. ¿Qué puede pasar? Pues parece que
el gobierno chino ha desestimado, ha pensado que el descontento social es cualquier cosa y que estaba muy focalizado en una región. Esto le demuestra que no es así y que evidentemente tendrá que reorganizar su política de COVID-0 si es que no quiere que esto trascienda y sobrepase a un plano económico que puede ser sumamente complicado para China y para el resto del mundo, ¿no? En este momento no hay forma de relajar o de restringir, ¿no? Las políticas que en este momento están impuestas en temas sanitarios, pero sí, por supuesto, se puede llegar a regular y a mediar un poco con los manifestantes para lograr, sobre todo, una política sanitaria mucho más flexible, mucho más amable con la población, teniendo, ¿no?, uno de los índices de vacunación más altos en los últimos 80 años, ¿no? En el caso de las personas mayores de 80 años, pues bueno, China tiene niveles pues aceptables, ¿no? Hoy ha ido incrementando la vacunación hacia estas personas por sector de edad y bueno, pues en realidad el problema no es la vacunación, el problema es la alta restricción de movilidad que hoy tiene la población, ¿no? Principalmente la población de la tercera edad. Los niños, por supuesto, están también igualmente restringidos y se hizo, ¿no?, esta política de COVID-0 pensando de alguna forma en la inmunidad de rebaño. Sin embargo, hoy podemos saber que para este último tramo, ¿no?, de 2022, pues a China se le ha complicado mucho ser tan estricto y sobre todo buscar esta forma, ¿no?, de vivir con la enfermedad de forma totalmente radical y estricta. Entonces esperemos que en los próximos días baje la intensidad de estas manifestaciones, como les decía, no solamente por el bienestar de la población china, que es fundamental, sino para la estabilidad también de las comunidades y las provincias productoras, en donde tiene que haber una reactivación económica importante. Pero además, para que China contribuya de manera importante con su nuevo rol, ¿no?, desde hace varios años como líder económico y comercial del mundo, que contribuya a la estabilización de la economía global. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias por haber escuchado, por haberme acompañado en este tema. Espero escucharlos pronto. Mucho éxito y bienestar. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti y esto fue Mis Ojos en el Mundo.